Nápoles no duerme. Incluso en la calma aparente de la madrugada, entre las luces amarillentas y el eco de las motos que cruzan los callejones del Quartieri Spagnoli, algo se mueve. Una red invisible de poder, miedo y dinero mantiene viva a la Camorra, una de las organizaciones criminales más antiguas y difíciles de erradicar del mundo. A diferencia de la Cosa Nostra siciliana o la 'Ndrangheta calabresa, la Camorra nunca tuvo un solo rostro ni un único jefe. Es un monstruo de 1000 cabezas, un conjunto de clanes que se enfrentan, se alían y se traicionan en una guerra constante por el control del territorio. En cada barrio hay un nombre, una familia, una historia, y en cada historia una deuda pendiente. Creció con el contrabando, se alimentó del narcotráfico y se infiltró en la política, en los contratos públicos, en la basura y hasta en los cimientos del Estado. Hoy, su poder no solo se siente en Nápoles, llega hasta España, América Latina y el norte de Europa. La Camorra no muere, solo cambia de nombre. La Camorra napolitana es una organización criminal con sede en la región de Campania, Italia, particularmente en Nápoles. Se caracteriza por su estructura horizontal de bandas o clanes en lugar de una jerarquía piramidal. Sus principales actividades incluyen el narcotráfico, la extorsión, la falsificación y el blanqueo de capitales, y a menudo se infiltran en la política local. Nápoles, siglo XVII. Una ciudad densamente poblada, caótica y pobre. Bajo el dominio del Imperio Español, sus calles servían de miseria y supervivencia. En los barrios más marginales, Porta Capuana, Forcella, Sanita, los hombres vivían entre el trabajo ocasional, el juego ilegal y la violencia cotidiana. Allí, en los calabozos del sistema penitenciario napolitano, comenzó a gestarse una hermandad que, sin saberlo, marcaría siglos de historia criminal. Los primeros registros escritos del término Camorra aparecen hacia 1670 en documentos policiales que mencionan disputas entre presos. Se trataba, al principio, de una cultura carcelaria más que de una organización formal, un conjunto de reglas, jerarquías y códigos de respeto entre delincuentes. Cada prisión tenía su capintrito o jefe encargado de mediar conflictos, castigar faltas y cobrar tributos internos. Entre las normas más estrictas estaba el juramento de lealtad, que a veces se realizaba con sangre sobre cartas de baraja, y el óbolo, un tributo obligatorio que todo preso debía pagar. En ese ambiente cerrado y violento surgió una lógica que luego se expandiría por las calles, la del control territorial, la obligación de tributos y la lealtad ciega al grupo. Cuando los presos salían de la cárcel, llevaban consigo esas costumbres, dando origen a la camorra de la calle, prolongación directa de la cultura carcelaria. Durante el siglo XVIII, Nápoles seguía siendo un hervidero social. La desigualdad era extrema. Los nobles controlaban la riqueza, mientras los barrios bajos sobrevivían en la marginalidad. En ausencia de un Estado eficaz, los camorristas comenzaron a ocupar espacios de poder informal. Se convirtieron en intermediarios entre la población y las autoridades, figuras ambiguas que mezclaban protección con extorsión. El guapo, hombre respetado del barrio, mezcla de delincuente y benefactor, se convirtió en símbolo del orden paralelo napolitano. Vestido con chaleco ajustado, pañuelo de colores y sombrero ladeado, imponía respeto y cobraba protección a cambio de seguridad, actuando como juez en conflictos vecinales. La frontera entre justicia popular y crimen organizado se volvía cada vez más difusa. Además, fuentes de la época, como el escritor Francesco Mastriani, retratan a estos guapi como personajes temidos pero fascinantes, cuya autoridad era tan visible en los mercados y tabernas como la del propio Estado borbónico. Sus códigos, sus duelos y su presencia física eran un reflejo de la tensión social de Nápoles, una ciudad donde el miedo y la dependencia caminaban de la mano. El siglo XIX fue turbulento para Nápoles y para toda Italia. El reino de las dos Sicilias, gobernado por los Borbones, enfrentaba revueltas sociales, tensiones con potencias extranjeras y una pobreza crónica en el sur. En este escenario, la Camorra pasó de ser una red de guapi y carcelarios a convertirse en una organización con peso social y político.
Los camorristas ya no se limitaban a las tabernas o mercados, intervenían en elecciones, controlaban barrios enteros y actuaban como intermediarios entre la población y las autoridades. Durante la primera mitad del siglo XIX, los funcionarios borbónicos comenzaron a usar a los camorristas como brazo informal para controlar la calle. La policía era insuficiente y corrupta. La camorra, en cambio, imponía orden con eficacia brutal. El pacto tácito funcionaba así. Los políticos permitían que los camorristas manejaran negocios ilegales, juegos, extorsión, mercados, y a cambio, ellos garantizaban tranquilidad en los barrios y aseguraban votos en las elecciones locales. El resultado fue devastador. La camorra se incrustó en la vida institucional napolitana. Ya no eran simples delincuentes, sino actores políticos. Los testimonios de la época muestran que la organización tenía una estructura piramidal rudimentaria. En la cúspide se encontraba el capintrito o jefe supremo. En cada barrio, jefes de zona recaudaban dinero y ejercían autoridad. En las cárceles, los mismos líderes mantenían el control desde adentro. Todo preso recién llegado debía pagar un tributo, someterse a las normas camorristas y jurar lealtad. Esa lógica se replicaba en los barrios. El comerciante, el cochero o el vendedor ambulante debía reconocer la autoridad del camorrista local. La relación entre la camorra y la sociedad napolitana quedó expuesta con un caso que conmocionó a Italia: el asesinato de Gennaro Cuocolo y su esposa Maria Cutinelli en 1906. Cuocolo, un antiguo delincuente y pequeño camorrista del barrio de Santa Lucía, se movía entre el crimen y la policía y se sospechaba que actuaba como informante. Su esposa, María, conocía bien ese entorno marginal. Ambos fueron encontrados muertos en Nápoles y rápidamente se vinculó el crimen con rivalidades internas y posibles venganzas por traición. El caso derivó en el gran proceso a la camorra, celebrado entre 1911 y 1912 en la ciudad de Viterbo. Fue un juicio gigantesco con más de 350 imputados que reveló la magnitud de la organización. Allí aparecieron figuras como Enrico Alfano, alias Erricone, considerado jefe supremo, y decenas de camorristas acusados de homicidios, extorsiones y manipulación política. El juicio terminó con condenas severas, pero también mostró la dificultad del Estado italiano para erradicar a la camorra. Muchos testigos se contradijeron, hubo sospechas de corrupción judicial y la organización sobrevivió. El caso Cuocolo fue clave porque evidenció que la camorra no era un mito urbano, sino un sistema criminal real, enraizado en la política, la policía y la vida diaria. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, la camorra se consolidó como una institución paralela en Nápoles. Organizaba fiestas populares, imponía normas, cobraba impuestos de facto y tejía alianzas con autoridades locales. El filósofo Benedetto Croce la describió como un cáncer moral que corroía el tejido social, pero para muchos napolitanos era parte de la vida cotidiana, una autoridad tan presente como la Iglesia o el Estado. Cuando Benito Mussolini llegó al poder en 1922, su régimen prometía imponer orden absoluto sobre el caos social italiano. En el sur, ese orden incluía acabar con las mafias. El nuevo prefecto de Palermo, Cesare Morí, conocido como el Prefecto de Hierro, emprendió una ofensiva brutal contra la Cosa Nostra siciliana. En Campania, aunque con menos intensidad mediática, se aplicó una política similar: perseguir a la camorra, encarcelar a sus líderes y limitar su influencia local. Sin embargo, la dispersión y fragmentación de los clanes permitieron que la camorra sobreviviera, escondida en los barrios y adaptándose a los cambios del poder político. Durante los años 30, muchos camorristas fueron arrestados, confinados o se refugiaron en el anonimato. El régimen fascista controlaba la calle con una policía política eficaz y despiadada. La camorra, al menos en apariencia, desapareció de la vida pública, pero como tantas veces en su historia, solo cambió de forma. Se mantuvo en redes clandestinas, dentro de los mercados ilegales y en los barrios más pobres de Nápoles. Con la caída de Mussolini y el fin de la Segunda Guerra Mundial, el vacío de poder fue inmediato. Las ruinas de Nápoles, bombardeada, hambrienta y desorganizada, se convirtieron en terreno fértil para el resurgimiento camorrista.
La reconstrucción trajo ayuda internacional, contrabando y una economía negra que los antiguos camorristas aprendieron a dominar con habilidad. En los años 50, Nápoles vivía entre la escasez y la picaresca. El puerto napolitano, uno de los más grandes del Mediterráneo, se convirtió en la arteria de la economía informal. Desde allí salían y entraban mercancías legales e ilegales, cigarrillos americanos, ropa, alcohol, alimentos y armas. Fue el tiempo del contrabando de tabaco, un negocio que definió a toda una generación de camorristas. La figura del contrabandista se volvió casi heroica en el imaginario popular. Era el hombre que traía productos del extranjero, que desafiaba al Estado, que daba trabajo a los jóvenes del barrio. Sin embargo, detrás de esa imagen romántica, la camorra estaba reorganizándose. Estructuras flexibles, clanes familiares y control de las rutas marítimas. Los barrios costeros, Santa Lucía, Forcella, San Giovanni a Teduccio, fueron los primeros en reactivar el viejo sistema de protección y cobro. A partir de ese momento, la camorra recuperó su poder social y económico. El Estado italiano, ocupado en la reconstrucción y la Guerra Fría, miraba hacia otro lado. Durante los años 60, algunos clanes comenzaron a invertir el dinero del contrabando en construcción, juego ilegal y préstamos usureros. El poder económico de los nuevos jefes ya no dependía solo del miedo, sino del control financiero. El crecimiento urbano, la especulación inmobiliaria y el auge del narcotráfico internacional crearon un nuevo ecosistema criminal. Nápoles era ya una metrópolis caótica de más de 1 millón de habitantes, con barrios marginados y un desempleo altísimo. En ese caldo de cultivo nació una nueva generación de camorristas, más ambiciosos, más violentos y con una visión empresarial del crimen. El nombre clave de esa época es Raffaele Cutolo, apodado O Professore. 941 en Ottaviano, un pequeño pueblo al pie del Vesubio, Cutolo fue un delincuente carismático e inteligente que desde la cárcel fundó una organización sin precedentes, la Nuova Camorra Organizzata, ENCO. Su idea era clara: crear una estructura unificada, casi religiosa, con rituales de iniciación, jerarquías rígidas y un juramento de sangre. Desde la prisión de Poggioreale, Cutolo reclutó a cientos de jóvenes marginados, prometiéndoles protección, dinero y una causa. La ENCO llegó a tener miles de miembros, controlando extorsiones, secuestros y, sobre todo, el tráfico de heroína. Pero su ambición desató una guerra. Otros clanes históricos, que no aceptaban su autoridad, formaron la Nuova Famiglia, una alianza de poderosos jefes, Michele Zaza, los Giuliano, los Nuvoletta, con vínculos con la Cosa Nostra siciliana, y los Alfieri. La guerra entre la ENCO y la Nuova Famiglia dejó más de 3.000 muertos entre 1979 y 1983. Nápoles se convirtió en un campo de batalla. Bombas, ejecuciones a plena luz del día y cadáveres en las esquinas. Era la época más sangrienta de la historia moderna de la camorra. El Estado italiano reaccionó con macrojuicios y operaciones policiales que lograron encarcelar a los principales líderes. Raffaele Cutolo fue condenado a cadena perpetua en 1982, pero su figura dejó una huella profunda. Había demostrado que la camorra podía funcionar como una multinacional del crimen. Tras el baño de sangre de los años 70 y 80, la camorra entró en una nueva fase. Los clanes comprendieron que la violencia abierta atraía la atención del Estado y de la prensa. Era hora de mutar nuevamente, pasar de la calle a los despachos, del plomo al dinero. El epicentro de esa transformación fue el Agro Aversano, una zona rural e industrial entre Caserta y Nápoles. Allí nació y creció el clan de los Casalesi, símbolo de la camorra moderna. El clan estaba formado por familias poderosas, Schiavone, Bidognetti, Iovine, Zagaria, De Falco, que lograron unificar fuerzas bajo una estructura empresarial. Su base era Casal di Principe, un municipio que se convirtió en el corazón financiero del crimen organizado en Campania. Los líderes más conocidos fueron Francesco Schiavone, rostro mediático y carismático; Antonio Iovine, cerebro financiero; Michele Zagaria, estratega logístico y militar; y Francesco Bidognetti, con control del narcotráfico y las extorsiones.
A diferencia de la camorra tradicional, los Casalesi adoptaron un modelo empresarial: infiltración en construcción y obras públicas, dominio de la gestión de residuos, incluyendo el vertido ilegal de desechos tóxicos, e inversión en agricultura y distribución alimentaria, imponiendo precios y controlando mercados. Uno de sus negocios más lucrativos fue el manejo ilegal de basura industrial, que dio origen a la tristemente célebre Terra dei Fuochi, una zona devastada por la contaminación. Entre los colaboradores clave de la logística y las finanzas se encontraba Tommaso Giacomino, conocido por gestionar operaciones complejas de transporte y contratación de empresas fachada, fortaleciendo el control de los Casalesi sobre el territorio. El poder del clan de los Casalesi fue tal que el Estado italiano organizó el proceso Spartacus, desarrollado entre 1998 y 2008, el mayor juicio antimafia contra la camorra. Participaron más de 500 testigos y hubo 36 condenas a cadena perpetua. Sin embargo, aunque se encarceló a la mayoría de los jefes, el clan nunca fue erradicado por completo. La caída de los grandes capos provocó la fragmentación de la camorra. Surgieron decenas de clanes más pequeños, cada uno controlando un barrio, una calle o un municipio. La autoridad central se desintegró, pero la estructura sobrevivió. Esta nueva camorra, descentralizada y ágil, era más difícil de perseguir. Sin un capo supremo, los golpes del Estado se diluían y la violencia local se volvió imprevisible. En Nápoles y Caserta, el poder se disputaba a tiros. Las guerras por el control del narcotráfico al por menor y las extorsiones convirtieron a la ciudad en un campo de batalla urbano. Los periódicos hablaban de miniguerras civiles entre jóvenes delincuentes sin códigos ni jerarquías que sembraban terror y violencia en los barrios, ocupando el lugar de clanes tradicionales debilitados. Mientras los viejos clanes se desgastaban en conflictos locales, otros comprendieron que el futuro estaba en el narcotráfico internacional. El puerto de Nápoles, una de las terminales marítimas más grandes de Europa, se transformó en la puerta de entrada de la cocaína latinoamericana hacia el continente. Los clanes napolitanos comenzaron a trabajar con los carteles colombianos y mexicanos, estableciendo vínculos estables con organizaciones como el Cartel del Golfo y grupos del Valle del Cauca. La Ndrangheta calabresa, con sus redes consolidadas en Sudamérica, actuó como aliada y socia. En paralelo, mafias de Europa del Este y del Norte de África colaboraban en la distribución de heroína, hachís y armas. Los contenedores del puerto se convirtieron en canales de entrada invisibles. Detrás de empresas de importación legal se escondían cargamentos de droga por millones de euros. Así, la camorra del siglo XXI se globalizó. Ya no dependía únicamente de Nápoles, sino de un sistema logístico que conectaba 3 continentes y que le permitió consolidar su presencia internacional. La camorra perfeccionó su modelo dual, un pie en la economía legal y otro en la criminalidad pura. El dinero del narcotráfico, las extorsiones y los préstamos usureros se invierte en negocios aparentemente legítimos: constructoras, empresas de reciclaje, transporte, distribución alimentaria, hoteles y centros comerciales. Paralelamente, los clanes controlan la economía informal: venta callejera de productos falsificados, contrabando de tabaco, piratería digital, apuestas clandestinas y préstamos ilegales. La línea entre lo legal, lo informal y lo criminal es tan difusa que, en muchos barrios, la camorra actúa como autoridad económica, un intermediario omnipresente que decide quién trabaja, quién abre un negocio y quién sobrevive. El sociólogo Isaías Sales describe esta realidad como un capitalismo criminal, un sistema donde la ilegalidad no es excepción, sino motor de la economía. En Campania, esta simbiosis entre mafia y mercado ha creado una sociedad donde el crimen no solo manda, sino que emplea, invierte y construye, y donde la presencia de la camorra se percibe tanto en los callejones de Nápoles como en las licitaciones públicas y los balances empresariales. Hoy, la camorra combina 3 caras: violencia fragmentada en las calles, criminalidad económica y empresarial y narcotráfico internacional. No existe un capo supremo. En cambio, la organización opera como una constelación de clanes capaces de cooperar o enfrentarse según las circunstancias. Su fuerza radica en la adaptabilidad.
Cada golpe del Estado, cada arresto, genera nuevas oportunidades para reorganizarse, demostrando que 4 siglos después de su nacimiento, la camorra sigue siendo una sombra permanente en la historia de Italia y del crimen organizado global. En la última década, Nápoles se ha convertido en el escenario de un fenómeno que inquieta a toda Italia. Adolescentes, incluso menores de edad, que circulan en motocicletas con armas al cinto, desbordados por la violencia y sin miedo. Son hijos de barrios olvidados, donde la pobreza, el desempleo juvenil y la ausencia del Estado han dejado un vacío que la camorra juvenil ha ocupado con rapidez y ferocidad. Estos grupos, conocidos como Paranze dei Bambini, imitan los rituales y gestos de la vieja mafia napolitana, pero su estructura es distinta. Carecen de jerarquías estables, códigos de honor o estrategias de largo plazo. Su lenguaje es la violencia inmediata, su escenario las redes sociales y su objetivo el reconocimiento público. Posan con armas, dinero o motos y transforman el delito en espectáculo. El anonimato que caracterizaba al camorrista clásico ha sido reemplazado por la exhibición digital del poder. Roberto Saviano documentó este fenómeno en su libro La Paranza dei Bambini, 2016, luego llevado al cine y la televisión. Lo que parecía una ficción distópica se ha vuelto, con los años, una radiografía precisa de la realidad napolitana. Jóvenes que sueñan con poder rápido y visibilidad instantánea sin importar el costo. La violencia se ha convertido en un lenguaje cotidiano, una forma de afirmarse en un mundo que los excluye desde el nacimiento. Los datos más recientes confirman la gravedad del cambio. En 2024, los Carabinieri de Nápoles registraron 48 menores detenidos o denunciados por portar armas, frente a 31 del año anterior. En el mismo periodo, la Dirección de Investigaciones Antimafia documentó un aumento de tiroteos y heridos por disparos vinculados a la camorra, con un número creciente de adolescentes implicados. Muchos de estos jóvenes, según los investigadores, no responden a un clan concreto, actúan movidos por rivalidades locales o por la simple necesidad de demostrar poder. El contexto social explica en parte el fenómeno. En la región de Campania, la tasa de desempleo ronda el 17,4% y entre los menores de 30 años supera el 27%, más del doble del promedio nacional. Son cifras que reflejan una realidad estructural: barrios sin inversión pública, escuelas saturadas, pocas oportunidades laborales y un Estado que llega tarde o no llega nunca. En ese vacío, la camorra ofrece dinero rápido, sentido de pertenencia y un modelo, torcido pero tangible, de éxito. Frente a este escenario, el Estado italiano ha respondido con una estrategia dual: represión y reconstrucción. En el terreno judicial, se ha reforzado la aplicación del artículo 41 bis, que aísla a los capos mafiosos en cárceles de alta seguridad. Además, se han intensificado las operaciones antimafia, las investigaciones financieras y los decomisos de bienes ilícitos. En marzo de 2025, el Ministerio del Interior anunció una maxi-confiscación por valor de casi 294 millones de euros a un empresario vinculado al lavado de dinero de diversos clanes camorristas. La medida abarcó sociedades, terrenos, viviendas y automóviles distribuidos entre Nápoles, Caserta, Salerno y Roma. Pero la verdadera innovación ha sido la reutilización social de los bienes confiscados. Solo en Campania, más de 3.000 inmuebles arrebatados a la camorra se han transformado en cooperativas agrícolas, centros culturales, casas de acogida y escuelas comunitarias. Cada edificio recuperado simboliza una victoria doble: se hiere el corazón económico del crimen y se devuelve dignidad al territorio. Aún así, no todos los proyectos prosperan. Muchos enfrentan amenazas, burocracia o falta de recursos, recordando que la victoria sobre la camorra no se mide solo en arrestos, sino también en persistencia. El fiscal antimafia Nicola Gratteri ha advertido que la edad de los delincuentes baja año tras año y que muchos menores ya no son reclutados, sino que crean sus propios grupos, más caóticos y violentos. Para Gratteri, la raíz del problema sigue siendo la desigualdad. En este sentido, Italia ha comprendido que la lucha contra la camorra no puede ganarse únicamente con cárcel o represión. Requiere políticas educativas, empleo juvenil y una presencia institucional constante.
Las paranze dei bambini son el síntoma de un sistema roto, no su causa. Combatirlas implica reconstruir la confianza social que la mafia aprovecha para sobrevivir. Hoy, la camorra convive en dos dimensiones. Una, visible y ruidosa, dominada por jóvenes armados que buscan fama. Otra, silenciosa y sofisticada, que lava dinero en empresas, transporte o construcción dentro y fuera de Italia. Juntas, forman una hidra criminal, capaz de regenerarse cada vez que una de sus cabezas cae. Durante siglos, la camorra y la Cosa Nostra se infiltraron en la política y la economía, la primera en Nápoles, la segunda en Sicilia, y ambas expandiéndose luego al contrabando y al narcotráfico internacional. Las décadas de los 70 y 80 fueron sangrientas, guerras internas de clanes, miles de muertos y un poder que el Estado apenas podía frenar. A finales del siglo XX, la camorra adoptó un modelo empresarial con los Casalesi, mientras la Cosa Nostra se replegaba discretamente. Procesos como Spartacus demostraron que el Estado podía golpear, pero nunca eliminar por completo estas redes. Hoy, ambas organizaciones persisten, la camorra fragmentada y violenta, la Cosa Nostra discreta y jerárquica, pero las dos mantienen influencia global, traficando drogas, lavando dinero y adaptándose a cada época. Son un testimonio vivo de la resiliencia del crimen organizado italiano, siempre presente, siempre cambiante. Si te atrapó la camorra, no te vayas. La Cosa Nostra te espera con una historia igual de oscura y fascinante, y el video ya está justo en pantalla.